Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación, a este tiempo de oración. En esta mañana nos corresponde leer el libro de Hechos, específicamente sus capítulos 9 y 10, dos capítulos. Así que yo le invito por favor a que preste atención a la lectura de estos dos capítulos y luego tendremos lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a estos dos capítulos y terminaremos con un tiempo de oración breve. Así que sin pérdida de tiempo vámonos a la lectura. Comenzamos con lo que es el capítulo 9. Nos dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraban algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudieran llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿No es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles,
y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pero Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón, que era curtidor. Capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajando a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro le dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo.
Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte, y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es el Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos
unos días. Esta, mis hermanos, ha sido la lectura del día de hoy. Hemos leído los capítulos 9 y 10 de este libro de Hechos. Así que le invito por favor a considerar lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a estos dos capítulos. Vamos a leer primeramente los pensamientos correspondientes al capítulo 9 del libro de Hechos. Nos dice así la lectura. La misma gloria de Cristo que le esperaba a Esteban en su muerte, eso lo vimos en el capítulo 7, trajo a Saulo a la vida espiritual. Lo vemos aquí en el 9. Cristo es el principio y el final de la vida de todo su pueblo. ¿Todavía estás viviendo para tu propia gloria o la gloria de Cristo te ha llevado a apartar la mirada de ti mismo para enfocarla en Él? Una prueba de esto es si estás dispuesto a sufrir o incluso morir para que otros puedan ver la gloria de Cristo. Pablo era un instrumento escogido, específicamente marcado por Dios para sufrir por el nombre de Cristo. Eso es lo que vemos ahí en Hechos 9:16. Aunque puede que no te conviertas en mártir, ¿verdad? No es todos los creyentes que van a morir a causa de su fe, pero la pregunta que usted debe de hacerse, y yo también, dice así: ¿hasta qué punto estás dispuesto a sufrir algún grado de ira o de insultos con el objetivo de hacer que otros conozcan la gloria de Dios? Es una tremenda pregunta. ¿Hasta qué punto usted está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? En nuestros tiempos eso no es muy común. Ver gente que estén dispuesta a sufrir por Cristo, no, al contrario. Las personas piensan que si sirven a Cristo no pueden pasar por situaciones adversas, no pueden pasar por persecuciones, pero aquí en la Biblia vemos todo lo contrario. Entonces tenemos que escoger o lo que dice la Biblia o lo que dice el mundo o lo que dicen los demás. ¿Qué escoge usted? ¿Hasta qué punto usted está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Quizás no tiene que ver nada con muerte física, ni siquiera violencia física. Pero ¿hasta qué punto usted está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes al capítulo 10 de Hechos. Nos dicen así: al considerar los acontecimientos de este capítulo, debemos verlos todos como orquestados por el Señor. Dios preparó el terreno, que es Cornelio y su familia, trajo al sembrador de la semilla, que es Pedro, y envió la lluvia, que es el Espíritu Santo, para que hubiera cosecha. ¿Cuál fue la cosecha? Las conversiones. Toda la gloria es para Dios y no para el hombre. Dios inculcó un sentido de necesidad en Cornelio que lo hizo estar inquieto y descontento con una vida de paganismo. Por ello empezó a clamar a Dios en oración. Pregunta para usted: ¿ha despertado Dios en tu corazón una necesidad espiritual para que ores por tu alma y tu salvación eterna? ¿Has abrazado el Evangelio por medio del Espíritu Santo? Responda a esas preguntas para sus adentros, delante de Dios. Hágalo. Ahí nosotros tenemos un tremendo testimonio de cómo Dios obra, cómo Dios orquesta, Dios prepara todas las cosas para que se den, y así buscar darle siempre la gloria y la honra solo a Él. Oremos al Señor, mis hermanos. Vamos a clamar, vamos a pedir al Señor esa gracia para que nosotros también podamos, si ya conocemos al Señor, ser esos instrumentos en las manos de Dios para que otros oigan. Si aún no le hemos conocido, pues que este sea el medio que Dios está usando para que usted venga delante de Él en arrepentimiento y fe y clame por ayuda, así como hizo este hombre llamado Cornelio. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Padre, te damos las gracias
por las lecturas que nos has concedido de estos dos capítulos. ¿Cómo podemos aprender de lo que es esa obra grande que tú haces para el avance del Evangelio en todas las épocas, en aquellas épocas, de manera especial al traer a salvación a este hombre llamado Saulo, que vino a convertirse en un paladín de lo que es la proclamación del Evangelio al mundo conocido en aquel entonces? Pero de igual forma, Señor, nosotros también podemos extraer de allí algunos principios que nos desafían. Nos desafían a examinarnos si estamos en la verdadera fe. Nos desafían a entender, Señor, de que es necesario estar dispuesto a dejarlo todo por seguir tus caminos. Incluso el hecho de ser vituperados, ser maltratados por causa del Evangelio, no debe de ser una excusa para no hacerlo. Rompe toda malicia, toda atadura del enemigo que trata de imponer en los corazones de los llamados creyentes excusas para no cumplir con este deber. Ten piedad de nosotros, Padre, si de alguna forma hemos también inventado alguna excusa para no hacer lo que tú mandas en tu palabra. Danos convicción a nuestros corazones para que así podamos ser beneficiados de esta confesión de fe genuina y así podamos encontrar en ti perdón y restauración, Señor. Gracias, Padre, te damos. Por Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Ha sido un placer tenerles. Nos veremos mañana, si Dios quiere. Hay una pequeña encuesta que le estoy poniendo allí en el canal para que usted pueda llenarla. Usted solamente tiene que estar logueado. La encuesta está en YouTube. Usted nada más tiene que loguearse con su usuario, que generalmente es su correo electrónico de Gmail, generalmente. Y allí entonces usted puede votar por una de esas dos opciones que le he puesto en esa encuesta. Que la pasen bien y nos veremos mañana, si Dios quiere.